tema de santidad es un tema de compromiso y de responsabilidad ante el Dios santo que nos ha llamado. Vuelvo a repetirlo. El tema de santidad para muchos es miedo, porque llegó un joven vestido de una camisa negra y un pantalón blanco para querer infundir miedo como un ogro, asustarlo, de qué me va a hablar, de qué me va a prohibir, y en realidad ese no es el tema. Si usted tenía ese concepto acerca de la santidad, desmóntelo, quíteselo, hágase así, me quito ese monstruo dentro de mí. La responsabilidad, el tema de santidad es un tema, diga conmigo, de compromiso y responsabilidad ante el Dios santo que nos ha llamado. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Y no sé si lo van a ir colocando acá, los textos que diga, pero bien. Y algunos se van a ir tomando apuntes, me dicen, para ir despacio. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro dijo, primera de Pedro 1, 15 al 16, dice: así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Miremos un poco un panorama bíblico rápido acerca de lo que la Biblia nos habla acerca de la santidad. Desde el inicio de la Biblia y el culminar de la Biblia nos habla del lugar santo, como es el Edén. Dios creó el Edén y ese era un lugar santo donde creó diseñó a Adán y a Eva, y ahí estaban en un lugar santo. ¿Me sigue? Amén. Y culminó con el apóstol Juan en una isla donde le reveló Dios aquel lugar de una tierra nueva y un cielo nuevo que es santo para aquellos que se están guardando para el Señor. Amén. Amén. Es decir, que todo el panorama bíblico de las Sagradas Escrituras, Dios lo demuestra en lo que Él es. Dios es puro, Dios es santo. Ahora bien, nosotros miramos que tanto en el Génesis se introdujo el pecado, ¿ok? En el Génesis se introdujo el pecado, y cuando Dios ve el pecado tiene dos opciones. Escuche esto, por favor. Cuando Dios ve el pecado tiene dos opciones. Pregúnteme, ¿cuáles son? Ayúdame a predicar. Pregúnteme, ¿cuáles son las dos opciones? Cuando Dios ve el pecado tiene dos opciones. Ahora yo te pregunto, cuando tú ves el pecado delante de ti, ¿cuáles son las opciones que tú eliges? Dios tiene dos opciones. Número uno, Dios la destruye. Dios destruye el pecado. Esa es la primera. Y segundo, que cuando Dios ve el pecado, lo que hace es que se aleja. Dos cosas muy importantes. Cuando Dios ve el pecado, lo primero que Dios hace es que lo destruye, ¿ok? Y lo segundo es que se aleja de él. Ahora, la pregunta otra vez: ¿qué tú haces? ¿Cuál es tu decisión cuando el pecado está en tu nariz? Cuando está frente de ti, ¿qué tú haces? ¿Lo destruye o te aleja? ¿Qué haces? ¿Qué haces con el pecado? ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es el pecado para ti? Me gustaría que dos personas voluntariamente levanten su mano y me digan: ¿qué es el pecado para usted? ¿Qué es el pecado? ¿Qué usted entiende que es el pecado? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es el pecado para usted? ¿Cuál es su nombre? Rosana. Rosana. Okay. Vamos a ver. ¿Qué es el pecado para usted? Yo diría, en sentido general, que el pecado es todo aquello que te aleja del Señor, es decir, sentimiento, acción, emoción
palabra, hasta inconscientemente uno vive pecando. Yo diría que todo aquello que yo considere que sea bueno o malo, me aleja del Señor. No importa el ámbito o el tiempo. Excelente, muy bien, gracias. Otra persona que el joven acá. Para mí el pecado es la desobediencia a Dios, en todo el sentido de la palabra. En todo lo que tú desobedezcas a Dios es pecado. Muy bien, un aplauso. Voy a ver si me cargo acá porque me está subiendo la panza. Mis amados, lo que ustedes acaban de decir es correcto. Se conoce como pecado la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de los preceptos de Dios. Es desobedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos desobedeciendo el mandato de Dios, estamos absolutamente en pecado. Hay personas que piensan que el pecado es simplemente matar, robar, fumar droga, pero desde que nosotros estamos contradiciendo las Sagradas Escrituras, no estamos creyendo en el mandato, en el manual que Dios dejó. Y cuando alguien desobedece el mandato del Padre, entonces eso arrastra, diga conmigo, consecuencia. Entonces la consecuencia del pecado son la lejanía de Dios, como dijo la joven acá, el remordimiento, el aumento de las dificultades en el cambio de vida debido a la falta de la presencia de Dios, entre otras cosas. Esa es la consecuencia que el hombre acarrea por desobedecer la palabra de Dios. Ahora bien, todo el que obedece la palabra de Dios es porque ha sido llamado por el Dios de las Sagradas Escrituras. Y cuando el Dios de la Biblia se te devela o se te revela, entonces tú comienzas a tener el conocimiento y la practicidad de lo que es el Dios Santo. ¿Me sigue? Ahora, ojo con esto. Está muy evidenciado en el Antiguo Testamento con los hijos de Elí, que le pasó algo, y Aarón también, ¿se recuerdan? Que desobedecieron el mandato de Dios, y eso acarrearon unas consecuencias muy drásticas de Dios. A veces miramos que Dios, muchas personas piensan, pero ¿por qué Dios mata a alguien? Porque lo que pasa es que su santidad es inviolable, sus preceptos son inviolables, y esa no es que Dios es malo, lo que demuestra es su justicia y su poder. Ahora bien, no solamente en el Antiguo Testamento se evidenció esto, sino que también en el Nuevo Testamento hay mucha evidencia de aquellos que desobedecieron y quisieron burlarse de Dios, como lo fue Ananías y su esposa Zafira, que fueron buscados por su hipocresía y por querer mentir a Dios. En Hechos capítulo 5 está la historia donde vendieron algunos objetos y se quedaron con alguna parte y vinieron con la otra parte y quisieron como burlarse de Dios, y con algo tan insignificante para muchos, que algo terrenal. Y alguien diría, pero por algo terrenal Dios mató a alguien. El Espíritu de Dios no es por eso, es por quererse burlar de la justicia y la santidad de Dios. Ahora miremos lo que dice Santiago capítulo 1, si tienen una Biblia o si lo están colocando acá atrás, no sé. Santiago capítulo 1 versículo 13, para esas personas, hasta el 15, para aquellos que miran o quieren mirar a Dios como el culpable de las cosas. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el ¿qué? Por el mal, ni él tienta a quién.
A nadie, 14, sino que cada uno es que tentado cuando de su propia que concupiscencia o pasión es atraído. ¿Y qué otra cosa? Y seducido. Entonces la pasión o la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el que el pecado, y el pecado siendo consumado da luz que usted está viendo que muchos de nosotros queremos culpar a Dios, y Dios no se puede culpar porque Él es santo. El que no está viviendo en una vida de santidad soy yo. Y lo que hace Eva siempre es buscar un culpable. Se nos mete a veces, se nos introduce a veces el espíritu de Eva a nosotros. Culpamos a otra persona, cuando el verdadero culpable de mis acciones soy yo. Ni el diablo tiene que estar metido ahí. Y hasta a él le queremos dar un diploma. No es que soy defensor de él. Por eso comencé hablando de que la santidad no es un acto de miedo o de sentirnos con ese temor. No, es un acto de compromiso. ¿Y de qué otra cosa? ¿Alguien recuerda? De responsabilidad. Y de responsabilidad. Eso es la santidad de Dios. Y lo vamos a detallar un poquito más adelante. Porque muchos de nosotros miramos que Dios me está tentando con algo. Y no es que Dios me está tentando. Es que mi concupiscencia, mis malos deseos, que es la concupiscencia, ¿ok? La concupiscencia son los malos deseos, ¿ok? Porque nuestra carne tiene buenos deseos. Por ejemplo, para que usted me entienda un poquito, yo estoy casado. Perdón, esa no es la expresión. Yo estoy felizmente casado. Sí. Y muchas personas, y en mi caso, si yo estoy felizmente casado, iba a decir otro ejemplo, pero ese no es un ejemplo de pareja, en otro momento. Entonces, si yo estoy felizmente casado y tengo mi pareja, yo no tengo que estar mirando otra pareja, otra cónyuge, otro cónyuge, porque hay personas que... ¿Usted escuchó? ¿Se está sintiendo Dios? Ok, entonces, hay personas que a veces es atraído por los bolleros del joven aquí, ¿Cómo que tú te llamas? Delvin, ven los bolleros de Delvin, no se fijan en mí, pero yo no tengo. Gracias. Por eso yo no tengo prueba hoy. No estoy siendo piedra de tropiezo en esta noche. Pero hay personas que se fijan en algo atractivo de X personas y comienza a maquinar hasta que llega a un nivel que comienza hasta practicar temas ilícitos, tanto con su propio cuerpo, con su mente, y comienza a llevar la practicidad de algo ilícito en su vida a tal magnitud que da a consumido lo que es el pecado. Y cuando alguien llega a un límite de estar practicando el pecado, entonces llega a un límite de ¿qué? A una separación tan grande de Dios que el Espíritu Santo te deja, se va de ti, te deja solo y tú quedas automáticamente muerto. Aunque puedas comer, aunque te cepillan, que te echen un buen perfume, cuando alguien llega a ese límite, llega muerto. ¿Por qué? Porque ha pasado una línea de practicar. No fue que resbaló. Resbalar es una cosa y practicar cómo me resbalo es otra cosa. Déjame yo practicar delante de todo. Cuando yo llegue allá, que me caí o me desmayé, ya usted imaginó
lo planificó, hasta lo ensayó. Entonces, cuando alguien llega a ese límite, entonces está en pecado. El pecado nos aleja del que es santo y la santificación nos acerca al Dios santo. Lo repito otra vez. El pecado nos aleja del que es santo, pero la santificación nos acerca al Dios santo. Ahora bien, hemos hablado nos hemos enfocado como en el pecado, ¿ok? Pero este hombre está una noche de hablar de santidad, pero se está hablando de pecado. Ahora bien, hemos hablado del pecado y santidad. En realidad no lo hemos tocado, pero ¿qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? Vamos a ver, 2 voluntarios más, que me levanten la mano. ¿Qué es la santidad para usted? ¿Qué usted entiende que es santo para usted? ¿Qué es la santidad? Ya hemos hablado del pecado, que es la consecuencia, ejemplos de lo que es el pecado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es? ¿Quién me dice? ¿Quién me ilustra? Con sus palabras sencillas. Ahí va. Entonces, ¿usted va a decir algo? Dígalo. Vamos a dejar. Es apartarse del pecado. Muy bien, apartarse del pecado. Excelente, muy bien. La santidad para mí es aquella persona que se guarda como dice el título, guarda responsablemente los mandamientos del Señor, lo que dice su palabra, y se mantiene fiel a la palabra del Señor. Muy bien, un aplauso para ellos dos. Excelente, muy bien. Mire, la palabra santidad tiene 2 connotaciones, que es kadosh. Diga conmigo, kadosh. Vamos a hablar hebreo ahora. Kadosh. Y la palabra kadosh tiene 2 significados, que es santo o separado. En otras palabras, hay 2 conjugaciones para lo que es esta palabra, que es una persona que es separada, como dijo el joven acá, y otra es que es una consagración. ¿Ok? Otra vez, kadosh. Diga conmigo, kadosh. Kadosh es la palabra que tiene 2 connotaciones, que es separar o separación, y la otra es consagración. ¿Ok? Ahora bien, tengo 2 preguntas. ¿Están aquí? ¿Me estoy aburriendo? No. Ok, la primera pregunta que tengo con ustedes es: ¿la santidad es un estatus o es un proceso? Un proceso. Lo que están de acuerdo que es un estatus, levanten la mano. Nada. ¿Y lo que es un proceso? Lo que dejaron la mano abajo dicen, no lo quisieron admitir ahorita, pero es que es un estatus. Muchas personas piensan que la santidad es porque yo soy pastor, o yo soy evangelista, o yo soy misionero, tengo el estatus de santidad. ¿Qué errado estamos? Porque la santidad o la santificación es un proceso que nos lleva, que es diario, es continuo. Para eso fue que Jesucristo tuvo que ascender para que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, descendiera para guiarnos a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, el Espíritu Santo, y va a guiarnos al santo, al sumo sacerdote, a lo que el apóstol Juan habló y dijo: el postrer Adán. Recuerdan que comenzamos hablando de que en el Edén se perdió esa santidad, pero vino el postrer Adán, que es haciendo referencia a Cristo, y Cristo vino y pagó un precio que fue quitarnos a nosotros la inmundicia
justicia, y Él, que tenía su santidad, descendió del cielo tan puro, tan santo, que en la cruz lo que ocurrió fue un trueque donde Él quitó nuestra maldición y la tomó para Él y nos dio su bendición. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario, que el maldito cambió por nosotros que estábamos, el bendito, perdón, se hizo maldito por nosotros. El que estaba sano cambió por los que estábamos enfermos, y los que estábamos sucios éramos nosotros. Y eso fue lo que ocurrió. Fíjese que la segunda pregunta viene y dice: ¿qué Dios? Escuche acá, me gustaría que alguien me respondiera, algunos así. Pues viene preguntando, porque así se conoce el nivel de santificación que usted tiene, porque dice la palabra que de la abundancia habla. Entonces vamos a ver qué hay en su corazón. Yo estoy escuchando y estoy viendo el nivel de espiritualidad. ¿Ok? Ahora la pregunta es: ¿qué Dios demanda de nosotros mismos para entrar en el proceso de la santificación? Vuelvo y repito, vuelvo y digo otra vez. Escuche esta pregunta, por favor. Analice. Diga: Espíritu Santo, háblame ahora, ministrame. ¿Qué Dios demanda de nosotros mismos para entrar en el proceso de la santificación? Dios demanda algo de nosotros. Dios está, analice, deténgase un minuto, por favor. Analice, ¿qué Dios está demandando de mí? ¿Qué Dios está demandando de mí mismo para yo entrar en el proceso de santificación? Porque la palabra de Dios dice en 2 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero para iniciar ese proceso de hechas nuevas todas, de ahí en adelante, ¿qué es lo que demanda Dios de mí? No del pastor, no de la pastora, no del que canta, no del que toca la batería, no del que toca, no del que sirve, de mí. Esto es individual. Amén. La santificación es progresiva, la santidad es progresiva. Amén. ¿Me sigue? Amén. Pero esto no depende, mi santidad, de cómo yo estoy con Dios, no depende de otra persona, depende de mí. ¿Qué Dios me está demandando? ¿Qué Dios me está exigiendo? ¿Qué Dios está pidiendo de mí? Porque puede ser que lo que le está pidiendo a otra persona es diferente a lo que te está pidiendo a ti. Por ejemplo, alguien se levantó de un asiento y dijo: vine a dar un testimonio, hermano. Tengo 30 y pico de años en el Evangelio, y cada vez que yo termino el culto, siempre tengo una mentita. Usted sabe que a veces uno dura mucho sin hablar, y como que hay un asunto que sale, y yo me ponía esa menta para oler, para tener un buen hedor. Pero, hermano, esa mañana salí, el culto terminó y vengo con la mentita, y el Espíritu me reprendió. Me reprendió y me dijo que no volviera a tomar esa menta. Pero, hermano, 30 y pico de años, y vine a decirle a ustedes, vine a decirle a ustedes que está prohibido todo el mundo de comer menta en la iglesia. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Lo que Dios te ministra a ti es a ti. Lo que Dios quiere corregir en tu vida es en tu vida. Lo que Dios quiere santificar en tu vida es en tu vida. Tal vez a esa hermana era con algo tan sencillo que a Dios no le agradaba, pero lo tuyo puede ser otra cosa, no la menta. ¿Alguien está aquí? ¿Se puede decir esa iglesia? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Pregúntele que está a tu lado: ¿qué Dios está demandando de ti para el proceso de la santificación? Pregúntale que está a tu lado: ¿qué Dios está demandando de ti para entrar en el proceso de la santificación? ¿Alguien quiere compartir algo de qué Dios está demandando?
de ti. Eso es voluntario, voluntario. Usted sabe que una de las cosas que te ayuda a la santificación es ser honesto. Es tener un corazón delante de Dios abierto. Yo siento a Dios. No porque comenzó el piano. No porque comenzó el piano. Pero yo siento que Dios está hablando. Porque muchas personas pensamos que la santidad, tal vez muchos estaban pensando que yo venía a hablar de error o de pintalabio. Dios está viendo algo más allá que tu carácter. Dios lo que quiere ver es tu formación del carácter del Hijo de Dios en tu vida. Que la basura que hay en tu corazón no ocupe el espacio del Dios Santo. Ay, ay, ay. Que lo que es la envidia, la hipocresía, todo ese resentimiento, esa falta de perdón, es eso que yo tengo ahí en mi corazón, que no lo paso de aquí, que no lo trago, que yo he escuchado personas que dicen, yo no voy a perdonar a personas que han levantado su mano y han dicho, yo recibo a Cristo. Pero dicen, tienen su corazón lleno de veneno, lleno de amargura. No pueden sonreír, no pueden. Yo tengo un sermón que se llama Los secretos del corazón. Ay, eso es otra cosa. Donde personas desconocen cosas que tienen en el corazón. Y cuando viene el alumbramiento de las Sagradas Escrituras a tus oídos espirituales, el Espíritu Santo comienza a hablarte y a ministrarte para poder entrar realmente y verdaderamente en un proceso de santificación. Porque el tema no es que yo levanté mi mano y recibí a Cristo. El tema es que yo tengo que morir. Cristo dijo, el que quiere venir en pos de mí tiene que hacerlo primero, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Tres cosas fundamentales del creyente. Usted, amigo que está aquí, si le están hablando cosas y que se te van a solucionar tu problema, déjame decirte que si vienes a Cristo no se te van a solucionar tu problema, pero si vienes a Cristo tendrás a alguien que te va a ayudar con tu problema a salir hacia adelante. Ahora, la invitación que quiero hacer acá, en la pregunta que le acabo de decir, que Dios demanda de nosotros mismos para entrar en el proceso de santificación. ¿Alguien quiere abrir su corazón y decir? El varón, la sierva, ¿lo puede decir sin micrófono, por favor? Ay, usted, después el varón y acá. Yo pienso que hay un factor común. Ah, Pienso que hay un factor común en eso que Dios nos enseñó. Y es que independientemente de lo que Dios nos diga, Él nos va a recibir obediente. muchas gracias. Más que todo para mí, lo que Dios pide de cada uno de nosotros es disposición. ¿Qué gracia? Que cuando hacemos la disposición que queremos hacer de vamos. Usted. Hay un versículo que dice, no te pago, reino de mi madre. Ahí dice que decimos, Señor, haz voluntad. Yo le quiero decir
¿Alguien más? Este es el momento donde Dios rompe el diagrama y comienza a actuar para que otros sean ministrados. Este es el momento donde Dios dice: déjame hablar usando a otra boca, que tú no eres el ungido. Aquí hay mucha gente ungida. Y los ungidos son aquellos que son valientes y son instrumentos de Dios. Yo quiero compartir este texto bíblico con ustedes. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Algo que yo entendí que Dios está demandando de nosotros para que entremos en el proceso de la santificación. Mire lo que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro de Dios por medio de Cristo. Mira, estoy grifado. Oye, una de las cosas que estoy emocionado ahora mismo. Una de las cosas que a veces nos limita es acercarnos al trono, al altar, confiados. Confiados de que hay misericordia. Confiados de que no vamos, de que hay perdón, de que hay salvación, de que Dios rompe cadenas. Dios no quiere que tú vengas y pases el altar por pasar. Dios está cansado de verte pasar sin tú confiar. Dios está, escucha, Dios está cansado de verte pasar al altar sin tú confiar en el trono de la gracia, en el trono de la misericordia, en el trono, aleluya, que vas a hallar paz, en el trono, aleluya, de que va a encontrar lo que realmente estaba buscando. Y ese es el llamado que Dios está haciendo a esta generación en este día y en estos últimos tiempos. Dios está clamando, las naciones claman. Dios está gritando de que la generación relevo que se está levantando se acerque genuinamente de corazón, con ese sentir de quererlo hacer de corazón, sin hipocresía, sin fingimiento. Que qué van a decir de mí, que qué van a hablar de mí. Gloria a Dios, no, ya eso pasó. Lo que está en este tiempo es acercarse al trono de la gracia, creyendo de que hay perdón, creyendo de que hay misericordia, creyendo de que hay un Dios bueno de amor y de misericordia. Dios tiene algo más para ti de lo que tú estabas pensando. Dios ha pensado en algo más poderoso. Dios está pensando en algo más. Tú estabas pensando que no había perdón, que no había, no, que ya pequé y este pecado Dios no me va a perdonar. No, déjame decirte que el trono de la gracia está ahí. Y está, ¿usted sabe para qué? Para perdonar. Pero el trono de la gracia está, ¿usted sabe para qué? No está para todo el mundo, está para los que vienen confiando. Porque hay gente, pastora, que viene no confiando. Y se van de aquí y oraron, le echaron aceite, cayó al piso, habló de que en lengua, pero se fue sin creer, se acercó sin confiar. Una de las cosas que hundió a Pedro, ¿usted sabe cuál fue? El no confiar. El no confiar, el quitar la mirada de Cristo. El único que puede hacerte, sostenerte en medio de la lluvia, en medio de la tempestad, es tu confiar. Amén. Que perdí el empleo, que me están ofreciendo un empleo ilícito que me va a alejar de Dios. Cuidado. Ahí es que se va a ver dónde está fundamentada tu fe. Amén. Ahí es que está fundamentada, ahí es que se va. A veces son pruebas. Y mire, quiero avanzar porque hay demasiadas cosas y no las puedo decir todas por causa del tiempo. Nosotros no somos santos porque hagamos algo, sino más bien porque Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nosotros no somos santos de que porque yo venga a la iglesia
porque yo ayude, porque yo haga silicio, porque yo diezme, porque yo ofrende. Esos son deberes de un santo. ¿Usted está escuchando eso? Yo no voy a hacer eso porque me voy a santificar por eso. Quien me da mi santificación es Cristo. Eso yo lo hago, me congrego porque es un deber de congregarse. Diezmo porque es un deber de diezmar. Aleluya. Y adoro a Dios con mis hermanos en la casa del Señor porque es un deber de la palabra de Dios. No porque por eso yo voy a ser santificado. Yo voy a ser santificado día tras día por medio del Espíritu Santo y el alimento que Él me da, que es su palabra. Y quiero compartir con ustedes 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, donde dice la palabra de Dios algo muy interesante, hermano. Yo quiero que usted escuche esto. Sueñe con este texto bíblico porque esto me fundió el cerebro. Esto me estremeció. Esto me estremeció. Y es que, hablando el apóstol Pablo de Cristo, dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, Dios, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo. Mis amados, lo que el apóstol estaba diciendo era que Cristo se hizo inmundo por nosotros. Y usted pregúntame, ¿en qué momento? Porque la Biblia habla y dice que Cristo no pecó en nada. No pecó en nada, y eso es cierto. No pecó, fue tentado en todo y no pecó en nada. Ahora pregúnteme, ¿dónde fue que Cristo se ensució por nosotros? Pregúntame. No, pregúnteme. Cristo se hizo inmundo, como ustedes dijeron, en la cruz. Y en la cruz fue que Cristo abrazó el pecado, o el pecado lo abrazó a Él, porque no había nadie que pudiera cargar con el pecado. Y Él cargó con el pecado, y fue ahí donde hubo ese momento donde el Dios vivo, por medio de su Espíritu, que en el capítulo de Lucas, capítulo 4, que descendió el Espíritu Santo a los 30 años de Cristo aproximadamente, dice la palabra de Dios que descendió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guió al desierto y descendió por 40 días bajo el poder, una vez que terminó, y comenzó sus 3 años y medio, dicen, o 3 años aproximadamente, que Cristo duró en su ministerio. Y cuando Él duró sus 3 años guiado y bajo el poder y limpiando leprosos, cuando nadie se podía acercar a los leprosos, Él iba, lo abrazaba y eran sanos. Aleluya. Porque para la cultura, el que topaba o abrazaba a un leproso era alguien inmundo, tenía que estar apartado, separado, fuera de la sociedad, porque era alguien pecador. Pero Cristo vino a abrazar al que está pecado, al que está lleno de sucio. Él no le importaba el que estuviera sucio, el que estuviera muerto. Él vino con un propósito, y era de enseñarle a los religiosos hipócritas que Él no era como ellos. Cristo vino a enseñarnos, a modelarnos. Cristo vino a ser ejemplo a nosotros mismos. Y esta es una generación que Dios está levantando, aleluya, para que modelemos al santo. Por eso es que el texto dice: sé santo porque yo soy santo. El ser santo no es una opción. Ay, Espíritu Santo. Gloria. Es que yo tengo que ser santo porque Él es santo. Y cuando Él está dentro de mí, yo entonces tengo que representar el que está dentro de mí. Porque hay muchas personas que abusan de la gracia, del trono de la gracia.
gracia para que tú seas un pecaminoso. El trono de gracia, así como tú mismo te acercas confiadamente creyendo, la gracia lo que hace es que reafirma tus pasos para que te mantengas firme y arraigado en Cristo Jesús y no quite la mirada de Él, sino que la gracia te da autoridad para que siga guardando la santidad del que está dentro de ti. Eso no es lo que dice. Por más que quiera decirlo, no vuelvo a decirlo. Porque eso salió ahí. Eso no está aquí en el bosquejo. A su nombre. A su nombre. Cuando nosotros entendemos la persona que nos santifica, que es Cristo, por eso dice el apóstol, a la estatura del varón perfecto. Cuando hablo de que muchos abusan de la gracia, debemos de prestar atención a eso. Porque cuando se habla de que lo santo es algo separado, yo no puedo irme a meter en el carnaval de la Vega. O yo no puedo, que yo soy santo, que yo no sé qué, déjame meterme en el liquor store allí, o en la discoteca que está allí. Un varón se encontró otro varón. Varón, ¿y qué tú haces aquí? Predicando. Ajá. ¿Seguro? Nadie es fuerte a las tentaciones. Mientras estemos aquí, en esta tierra, somos débiles. Porque no tenemos cuerpo glorificado. Y esta carne, hay que sujetarla a Cristo. Decirle, carne, sujétate a Cristo. Oye, templo de Dios, sujétate al Dios Santo. Que cuando me quiera en la carne llevarme a un lugar que no es de Dios, las chicas que le dicen a veces, ahora esa es la nueva moda, ¿tú te vas a casar con fulano? Sí. ¿Y ya tú probaste? Ya tú probaste, ya tú comiste, tú tienes primero que probar a ver si va a casar. Ajá. Esa es la tendencia. Tentaciones. ¿Qué haces cuando está delante de ti el pecado? ¿Qué haces? La única opción y el ejemplo más grande fue José. Huyó. Huyó, salió corriendo, desnudo, que lo blasfemaran, que dijeran lo que sea de él, pero dijo, no voy a dañar la relación que tengo con mi Dios, con mi Padre. Prefiero que el mundo me vea enemigos de ellos, pero ser amigo de Dios. Pasó su proceso, pero del calabozo lo sacó Dios y lo puso a reinar, porque el que así como el que peca tiene consecuencias, así también el que se santifica tiene consecuencias. Quiero decirte tantas cosas, pero ya tengo 46 minutos y demasiado. Ya no va. Quiero culminar diciendo lo que dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Versículo 16 dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. El apóstol Pedro habla de esto y hace un
desafío a todos nosotros. Antes de él decir esto, hay un por qué lo dice, hay una razón. Y cuando él comienza a hablar, antes de esto, en el capítulo 3, habla acerca de una esperanza viva. Lo que hablaba hace un momento de acercarnos al trono de gracia confiados. El apóstol Pedro lo que está diciendo es: cuando ustedes vengan, lo primero que ustedes deben de tener es que tienen esperanza. Esperanza de lo que mencionamos ahorita, de perdón, de gracia, de misericordia, de amor, de todo lo que usted entiende. El trono de gracia tiene eso, y eso es esperanza. Hay personas que no tienen esperanza, y lo que está haciendo Pedro acá, el apóstol, es reavivando a alguien que está desfalleciendo en su fe. Cuando alguien tiene una compulsión